Amén. Desde que llegó el pecado al mundo, con Adán y Eva, hubo necesidad de que hubiera muerte. Para perdonar ese pecado, Dios estableció que se necesitaba que alguien muriera. Eso ya fue ilustrado cuando Cristo los vistió, cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles. Esa fue seguramente la primera muerte que ocurrió en el universo, la muerte de un animal para que Adán y Eva pudieran ser cubiertos con pieles, en vez de esas hojas de higuera que ellos mismos se habían creado. Incluso después tenemos, unos años después, a sus hijos, Abel y Caín, que ofrecieron ofrendas a Dios. Y una ofrenda fue aceptada, la ofrenda de Abel, y una ofrenda fue rechazada, la ofrenda de Caín. ¿Y cuál fue la razón de que una ofrenda fue aceptada y otra rechazada? No fue tanto que Abel dio de lo mejor y Caín dio de lo que tenía. La razón es que Dios había puesto un camino, y el camino era que debía haber un sacrificio. Y Abel siguió el camino que Dios había puesto, y Caín siguió su propio camino. Y todo esto, por todo el Antiguo Testamento, vemos la necesidad de un sacrificio. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob iban haciendo altares y sacrificios. Y después tenemos en la ley que estaba claro, todos estos sacrificios eran porque sin derramamiento de sangre, dice Dios, no se hace remisión de pecados. ¿A qué simbolizaba todo esto? Por supuesto, a lo que se ha celebrado en esta semana, a la muerte de Jesucristo. A la muerte de Jesucristo. Jesucristo tenía que morir para que el problema más grande del hombre pudiera ser solucionado. Cristo murió como el sacrificio que hacía falta para limpiar los pecados. El Cordero de Dios fue Cristo que quita el pecado del mundo. Él murió como el siervo que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió también para satisfacer la ira de Dios que caía sobre nosotros. Él la llevó allí en la cruz para llevar el castigo eterno que tú y yo merecíamos. Él murió entonces como nuestro sustituto, aquel que está en nuestro lugar, para ser, como ya profetizó Isaías, para ser herido por nuestras rebeliones, para ser molido por nuestros pecados. Él murió entonces para reconciliarnos con Dios. Estábamos alejados de Dios, estábamos enemigos, y Él murió para reconciliarnos con Dios. Él murió también como ese esposo que dice Efesios 5, ese esposo que amó y se entregó por su esposa, la iglesia, y dio su vida por ella. Así que era totalmente necesaria la muerte de Cristo que se ha celebrado esta semana. Pero como era necesaria la muerte, también era necesaria la resurrección de Cristo. Muchas veces los cristianos decimos, sí, yo soy salvo porque Jesús murió por mí. Y por supuesto que es verdad, pero nos olvidamos de que somos salvos porque Jesús murió por mí y porque también Jesús resucitó por mí. Porque sin la resurrección no habría salvación. Es más, el resto del Nuevo Testamento habla totalmente y abundantemente de su resurrección. Si vas al libro de Hechos, te encuentras que los sermones que predicaron los apóstoles nunca faltaba la resurrección. El tema principal era la resurrección. Es parte integral del Evangelio, como dice 1 Corintios 15. Este es el Evangelio que predicamos, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el Evangelio, es parte integral del Evangelio. Es más, cuando Pablo estaba en Atenas, se nos dice que predicaba el Evangelio de la resurrección. Así que la resurrección es parte integral. Además, piénsalo, si Jesús no hubiera resucitado, no se hubiera escrito el Nuevo Testamento. ¿Para qué iban a escribir el Nuevo Testamento? ¿Quién hubiera escrito la biografía de alguien que había hecho unas afirmaciones tremendas de ser el Mesías y de ser Dios, pero que luego murió de una manera vergonzosa y se quedó ahí? Nadie hubiera escrito ningún libro sobre alguien así. Cristo resucitó. Y esa es la razón de que tenemos hoy el Nuevo Testamento con nosotros. Ahora, ¿por qué es tan esencial la resurrección? Porque sin ella no podríamos ser salvos. Jesús resucitó para poner ese sello victorioso a su obra de salvación. Aquellos que escribíais cartas hace tiempo, sin sello la carta no iba a ningún sitio, sigue pasando así. Pero de igual manera, la salvación que Cristo había comprado en la cruz necesitaba el sello de la resurrección.
También Jesús resucitó, porque como decía Pedro en Pentecostés, la muerte no le podía contener. Es que es imposible que fuese retenido por la muerte. También porque había vencido a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Jesús resucitó, como dice Romanos 4, para nuestra justificación. Es decir, para que nosotros fuéramos declarados justos delante de Dios, necesitábamos que aquel que nos iba a justificar esté, como hombre y como Dios, resucitado a la presencia de Dios. Así que Él resucitó para nuestra justificación. También resucitó para ser proclamado Hijo de Dios con poder, como nos dice Romanos capítulo 1. Así que, igual que la muerte nos hace ver claramente que Jesús era hombre, la resurrección nos hace ver claramente que Jesús es Dios, 100% Dios. También Hebreo nos dice que resucitó para presentarse en el cielo mismo ahora por nosotros ante Dios, para ser ese mediador que necesitamos por toda la eternidad. Y Cristo no se presentó delante de Dios como los sacerdotes, con sangre ajena, con sangre de otros corderos, sino que Cristo se presentó con su propia sangre delante del Padre. Así que la resurrección era y es crucial para nuestra salvación. Cristo murió y Cristo resucitó. Y nuestra salvación, si hoy tú de verdad conoces el Evangelio, si hoy tú de verdad eres cristiano verdadero, has nacido de nuevo, tu salvación está basada en la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio que has creído, que Cristo murió por mí, por mis pecados, y que Cristo resucitó por mí, por mis pecados. Ahora, ese es el mensaje del Evangelio. Esas son verdades históricas, esas son verdades cruciales, no solamente de los Evangelios, de toda la palabra de Dios. Sin la muerte y resurrección de Cristo, este libro no vale. Es simplemente un libro de reglas o un libro de historias, pero todo el libro apunta a la muerte y resurrección de Cristo. Las profecías se tenían que cumplir, todo apunta ahí. Y Cristo tenía que morir y resucitar. Ahora, eso tiene que tener un efecto en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y el título del mensaje en esta mañana quizás es un poco extraño, pero me gustaría que pensaras en esto. Estamos hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo murió y resucitó. Y te quiero preguntar a ti, ¿y tú? ¿Has muerto y resucitado? Tú vas a decir, por supuesto que no. Me ves que estoy aquí. Yo no he muerto y resucitado. Vale, no estamos hablando de manera física, como Cristo. No estamos hablando de eso. Pero hoy vamos a ver que si de verdad has creído en la muerte y resurrección de Cristo, te has unido a Él y estás en Cristo, eso significa que también en tu vida ha ocurrido una muerte y una resurrección. Vamos a ver qué tipo de muerte y qué tipo de resurrección. Hoy vamos a ver también una de las paradojas o tensiones que ocurren en la vida del cristiano, y es que hay ciertas cosas que la Biblia nos dice que lo tienes ya, pero todavía no. Ocurre con la santidad, ¿no? La Biblia llama a todo cristiano santo, pero también la Biblia dice que los cristianos deben de crecer y abundar más y más en la santidad. Entonces sí son santos, pero también deben crecer en la santidad. Y hoy vamos a ver que el cristiano ha muerto al pecado, pero el cristiano debe estar haciendo morir al pecado cada día más y más. Vamos a ver también que el cristiano ha resucitado con Cristo, pero también debe estar aspirando y buscando a esa nueva vida cada día más y más. Como quizá algunos habéis visto este mensaje que muchas veces unos envían a otros, lo que queremos ver también es que la muerte y resurrección de Cristo no solamente es para que tú puedas ir al cielo y ya está, pero tiene que tener un efecto en tu vida ahora. Como se ha dicho y como quizá habéis visto este mensaje en la Semana Santa, Cristo no murió y resucitó para que celebres una Semana Santa, sino para que vivas una vida santa, todo el año, todo el año. Así que tengo dos puntos que quiero tratar en esta tarde, en esta mañana, viendo el pasaje de Romanos 6 y también el de Colosenses 3. Y lo primero que vamos a ver es que el cristiano está muerto con Cristo
y resucitado con Él. Y vamos a ver una obra que ya se ha hecho, que es una realidad en la vida de todo cristiano. Ven conmigo a Romanos 6, versículo 1. El apóstol Pablo ha tratado lo que es el Evangelio, ha explicado cómo una persona puede ser salva y justificada de sus pecados, y claro, es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y siempre esto trae a la mente gente que dice, si yo me salvo por simplemente la gracia de Dios, porque Dios es bueno y me quiere perdonar, y solamente es por medio de la fe, entonces esto significa que el cristiano puede vivir como le dé la gana, puede pecar y pecar y pecar, porque como la gracia de Dios perdona. Y eso es lo que dice el versículo 1, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si Dios nos perdona no por obras, sino por la gracia, pues podemos vivir en el pecado, en el pecado, en el pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta es en ninguna manera. En ninguna manera. Y vamos a ver que Pablo aquí enseña lo que es estar muerto con Cristo. Romanos 6:2, mira lo que dice. Los que hemos muerto al pecado. Si sigues un poco más para abajo, dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y después, el versículo 4 dice, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Y eso es lo que se evidencia, lo que se ilustra en el bautismo. Muchos de vosotros habéis visto un bautismo. El año pasado, justo por estas fechas, en mayo, en nuestra iglesia tuvimos 2 bautismos. Y ahora, la ilustración que ilustra el bautismo es esto. No es que el bautismo físico en agua lo logre, estas cosas que vamos a ver, sino que simbolizan estas cosas. Y en el bautismo físico en agua hay algo que ilustra una sepultura. Cuando la persona es sumergida en el agua, este texto nos dice que eso ilustra que la persona ha muerto con Cristo, ha muerto al pecado. Por eso creemos en nuestra iglesia que la mejor manera de administrar el bautismo es por inmersión, para también poder ilustrar esto, que hemos muerto con Cristo, que hay una sepultura con Cristo. Algo murió en ti cuando creíste que Jesucristo murió por ti. Escucha bien eso, algo murió en ti. Dice después, fuimos plantados, versículo 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Cambia aquí un poco la ilustración del agua, de lo que ilustra el bautismo, a ser plantado. Y esto nos trae a la mente el versículo de Juan 12, 24, que dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que cuando una persona conoce a Cristo, ocurre lo que se llama estar muerto con Cristo, lo que se ilustra en el bautismo, sepultura con Cristo. Mira, por ejemplo, el versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que lo que está diciendo Pablo es que cuando una persona cree en Cristo, el viejo hombre que dominaba, que nos llevaba al pecado, es crucificado, es muerto. Ese viejo hombre es matado. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20 también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Versículo 7 de aquí de Romanos 6 también lo dice. Y si morimos con Cristo, otra vez la misma verdad. El que ha creído en Cristo ha muerto con Cristo. Y dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, si has sido salvo, tiene que haber ocurrido en tu ser una muerte. No estamos hablando de muerte física, no estamos hablando de eso, sino la muerte de este viejo hombre del pecado. Aquel viejo hombre es lo que dominaba en nuestra vida antes de conocer a Cristo, que nos llevaba a pecar, y a pecar, y a pecar, y el pecado dominaba. Pero cuando Cristo salva, entonces ese viejo hombre es matado, es crucificado. Por eso el versículo 8 dice, morimos con Cristo. Y por eso después de todo lo que ha explicado, de lo que ocurre en la salvación, dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado, muertos con Cristo. Así que cuando Cristo te salvó, una parte de ti murió. Por eso hay un gran cambio.
Por eso cuando una persona a Cristo la salva, tiene que haber un cambio. No puedo decir, Cristo me ha salvado y todo sigue igual en mi vida. Yo solamente me cambié de religión. No, no es un cambio de religión, no es una reforma, es un cambio completo de vida. Es una transformación de dentro hacia afuera. ¿Qué ocurre en la salvación? Es que el viejo hombre ya murió. Ese viejo hombre dominaba en tu vida, pero cuando recibiste a Cristo, este viejo hombre es crucificado y ya no tiene poder sobre ti. No te manda, porque un muerto no te puede mandar. Así que ya no te manda este viejo hombre. En los primeros siglos del cristianismo, seguramente habéis escuchado el nombre de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, antes de ser salvo, antes de conocer a Cristo, vivió una vida de mucho, mucho pecado, incluso de mucha promiscuidad y inmoralidad. Pero el Señor le salvó. A través de la palabra, a través del Evangelio, él se dio cuenta de sus pecados y dejó el pecado y siguió a Cristo. Se arrepintió y puso su fe completamente en Cristo, y Cristo perdona a todo aquel que viene a él. Pero cuenta la historia de que un día él estaba pasando por un sitio en el que había una de las mujeres con la que él había pecado antes de convertirse. Y esa mujer vino a él y le dijo, Agustín, soy yo. ¿No te acuerdas de mí? Soy yo. Y Agustín dijo, sí, tú eres tú, pero yo ya no soy yo. Tú eres tú, pero yo ya no soy yo. Es lo que decía Pablo, ya no vivo yo. Hay una parte de mí que fue crucificada, que murió. Ya está, ahí está crucificado. Muertos al pecado, y el pecado ya no domina en la vida. Pero en el capítulo 7 de Romanos nos habla de que no solamente muerto al pecado, pero también muerto habla aquí a la ley del pecado. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a ver algunos versículos ahí que también hablan de esto. ¿Y a qué se refieren muertos a la ley? Se refiere a esa forma de ver la ley de Dios como una manera de limpiarnos del pecado. Eso también muere cuando una persona se salva. Porque el problema que teníamos antes de ser salvos no era solamente que pecábamos, era que también pensábamos que por hacer buenas obras, que por mejorar un poquito, que por intentar cumplir la ley de Dios, que eso nos iba a salvar. Y eso también tiene que morir. Eso también tiene que morir. Y también muere cuando venimos a Cristo. Romanos 7 nos habla, los primeros versículos, de la ilustración de un matrimonio. Dice ahí, ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dice el versículo 2, la ilustración. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lo que está explicando aquí es que en un matrimonio, esto es un pacto sagrado, así que Dios ha establecido que si algún cónyuge del matrimonio se une a otra persona, eso es pecado, eso es adulterio, eso no debe ocurrir. Pero cuando uno de los cónyuges muere, entonces sí que el otro cónyuge está libre para volver a casarse. Y utiliza esa ilustración para aplicarla a nuestra relación que teníamos con la ley antes de ser salvos. Antes nuestro viejo hombre estaba unido a la ley. Y explica aquí la ley como esa forma de ganarse la salvación por medio de las obras. Pero dice, ahora ese viejo hombre ha muerto. Así que ya no intentamos ganarnos la salvación por medio de las obras. Dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos, versículo 6, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, la ley del pecado, esa ley que nos llevaba a pensar, somos buenos, yo puedo ganarme la salvación, esa ley se ha quedado viudo, porque el viejo hombre que estaba unido a esa ley ha muerto. Así que esa ley de pecado, es decir, esa forma de decir, yo puedo, yo soy bueno, yo me gano la salvación, eso ya se quedó fuera, no tiene ningún poder sobre nosotros. Así que lo que está Pablo explicando aquí es que si conoces a Cristo, no solamente te has arrepentido del pecado,
Es decir, has muerto al pecado, se te ha concedido el arrepentimiento, pero también te has arrepentido de intentar salvarte por las obras. Has muerto a la ley vista como una manera de ganarse la salvación. Así que lo que estamos diciendo es que Cristo murió y cuando le recibimos hay una parte de nosotros, el viejo hombre, que también muere. Pero al mismo tiempo, lo que ocurre en la salvación es que no solamente esa parte muere, pero hay también una resurrección en nuestra salvación. Y es que no solamente en nuestra salvación morimos con Cristo, pero también en nuestra salvación ocurre que resucitamos con Cristo. Ven conmigo a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, y Él, hablando de Dios, y Dios os dio vida a vosotros. Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habla de una muerte espiritual en la que estaba todo ser humano. Y aquellos que han sido salvos, Dios les dio vida cuando estaban muertos espiritualmente. Mira el versículo 4. Acaba de explicar en el 2 y en el 3 cómo estábamos en nuestros pecados, cuál es la situación de la humanidad entera. Y hay un pero glorioso en el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, es decir, la muerte y resurrección de Cristo tiene un efecto grande, grandísimo en aquel que cree en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso es lo que llamamos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Dios nos hizo nacer de nuevo cuando estábamos muertos, y más que muertos espiritualmente. El nuevo nacimiento porque todos hemos nacido una vez cuando nos dio a luz nuestra madre. Ahí nacimos físicamente. Ahí empezamos nuestra vida en este mundo. Pero es un nuevo nacimiento. Porque Cristo se lo dijo bien claro a Nicodemo en Juan capítulo 3, necesitas nacer de nuevo. Y cuando una persona viene a Cristo, no solamente hay esa parte que hemos visto de que el viejo hombre muere, pero también es la parte de que el Espíritu nace, vuelve a nacer, hay un nuevo nacimiento. Somos una nueva persona, hemos resucitado con Cristo, tenemos una nueva vida. Unos versículos antes, en Efesios, capítulo 1, se nos dice que el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos es el mismo poder que utiliza Dios para hacer que una persona nazca de nuevo. Fíjate, el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos es el poder con el que Dios hace que un alma que ha estado perdida, que ha estado muerta en sus delitos y pecados, que ha estado siguiendo a Satanás, que esta alma nazca espiritualmente, que resucite con Cristo. Y es lo que tú has experimentado si de verdad conoces al Señor como tu Salvador. Si tú has nacido de nuevo, si Dios ha puesto en ti un nuevo corazón y ha quitado el corazón de piedra y te ha dado un corazón de carne, si te ha dado nuevos deseos para servirle, si ahora puedes perdonar a los que antes solo podías odiar, si el pecado que ahora aborreces, antes lo amabas, si la gracia que antes aborrecías, ahora la amas, si todo esto ocurre, es porque Cristo ha resucitado y tú has resucitado con Él. Es el mismo poder que operó en Cristo, opera en la salvación y en el nuevo nacimiento del que cree en Él. Así que, cristianos, tenemos mucho consuelo en estas verdades, mucho consuelo, porque por la fe en Cristo que murió y resucitó, si de verdad has creído en Él, tú también has muerto y has resucitado. El viejo hombre que antes dominaba en ti, esa vieja persona, ese viejo hombre de pecado que dominaba para llevarte al mal camino, para llevarte al error, para llevarte al pecado, ahora ya ha sido clavado
en la cruz. Y ese espíritu que estaba en ti sin vida, Dios lo hizo nacer, te dio el corazón de carne y ahora respondes a la palabra. Cristiano, consuélate con estas verdades. Estás unido a Cristo en su muerte y resurrección. Él murió y resucitó y tú has muerto y has resucitado espiritualmente. Es una obra que Cristo ha hecho una vez y para siempre. Y como Cristo murió al pecado una vez por todas y ahora vive para Dios, así tú también, si eres de Cristo, has muerto con Cristo al pecado. El pecado ya no te manda, ya no es tu jefe, pero también has resucitado con Cristo para una vida nueva. Para una vida nueva. Así que esto es una realidad que ya ha acabado, una realidad ya hecha en nuestra vida. Es una obra acabada en la salvación. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Pero la siguiente cosa que queremos ver, el segundo punto que queremos ver hoy es que no es solamente una realidad acabada, que sí que lo es, pero también no solamente hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, que es una obra que ocurrió en nuestra salvación, pero también el cristiano está muriendo cada día con Cristo y resucitando cada día con Cristo. También es una obra en proceso en la vida del cristiano, una obra que se va realizando. Venid conmigo, por favor, a Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 1, que es el pasaje que ha leído nuestro hermano. Y ahora vamos a empezar con esa resurrección diaria que debemos experimentar. Colosenses 3, versículo 1, lo dice bien claro. Si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, si esto ha sido una realidad en tu vida, si tú has creído en Cristo y naciste de nuevo en ese día, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Compórtate acorde a esa nueva naturaleza que Dios te ha dado. Si tienes un corazón para las cosas de Dios, entonces que Dios mismo te lo ha puesto, entonces vive acorde a lo que eres. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que está diciendo es, ¿esto fue un hecho en vuestras vidas? Si los que han resucitado con Cristo, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que han renacido, deben comportarse de acuerdo a su estado. Si un niño acaba de nacer, pero ni come, ni llora, ni hace nada, y está sin hacer nada, y ni respira, ni nada más, quizá no es un niño, quizá es un muñeco. Entonces, si de verdad ha habido un nuevo nacimiento, una resurrección con Cristo, entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba, porque no hemos nacido de nuevo para poner la mira en las cosas de esta tierra, sino que el nuevo nacimiento es espiritual para que nuestra vista esté en aquel que nos hizo nacer de nuevo. Así que no solamente es una realidad que ocurrió en el momento de tu salvación, es también la resurrección con Cristo una realidad que debes vivir cada día y que debes buscar cada día. Dios ha puesto esos nuevos deseos, pero Él te hace ahora responsable también a ti de buscar esas cosas de arriba. Y ahí tenemos, por supuesto, lo que llamamos los medios de gracia, medios que Dios ha puesto para que nos acerquemos a Él, para que busquemos las cosas de arriba, para que estemos siendo hechos conformes a la imagen de su Hijo. Medios como la lectura de la palabra de Dios, la oración diaria, el congregarse con los hermanos, el hablar y testificar a otros, el examinarnos diariamente en nuestro corazón, el vivir una vida de buenas obras, el cuidar nuestros pensamientos. Todas estas cosas son maneras de vivir buscando las cosas de arriba, de poner la mira en las cosas que realmente importan, las cosas espirituales, de vivir una vida de resurrección diaria, cada día, para acercarnos más a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero no solamente está eso como una realidad continua, resucitando cada día desde una manera a vida nueva, centrándonos en la vida espiritual que Dios quiere, pero el lado negativo, en cierta manera, es que no solamente en cuanto a lo positivo lo que debemos de seguir, pero también en cuanto a lo negativo lo que no debemos de seguir. Y hemos visto de que cuando una persona es salva, es salvada por gracia,
Han muerto al pecado. ¿Eso significa que el cristiano ya no tiene más problemas con el pecado? Desgraciadamente no. El cristiano sigue teniendo que luchar contra el pecado. Por eso, en Colosenses 3, versículo 5, nos dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ese viejo hombre ha sido crucificado, pero la crucifixión, recordemos, es una muerte lenta. Y así, de la misma manera, ese hombre viejo que fue puesto en la cruz cuando fuimos salvos nosotros, está muerto por un lado y va muriendo por otro. Así que nos dice aquí el apóstol Pablo: tenéis que ir haciendo morir lo terrenal. El reformador Martín Lutero dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y así es con lo que ocurre en nuestra vida. Cuando te salvaste, no fue el momento en el que ya no hay pecado, ya te olvidas del pecado y vives para Dios sin ningún problema con el pecado. No, lo que cambió ahí es quién domina. Eso es lo que cambió. En tu salvación, del trono de tu vida, se quitó el pecado y ahora Cristo es el que domina. Pero eso no significa que ya no vaya a haber ningún problema con el pecado. El pecado no dominará en la vida del cristiano, pero el cristiano sí que tiene una lucha contra el pecado cada día de su vida. Y es un proceso continuo. El apóstol Pablo decía también en 1 Corintios 15, 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. No se refiere a muerte física otra vez, se refiere a ese morir diariamente al pecado, morir diariamente a esa carne de pecado. Es lo que hablamos de este proceso continuo que debemos llevar a cabo en nuestra vida, llamado la mortificación. Y no penséis que es como hacen algunos, darse de latigazos. Eso no es mortificación ninguna. O una vez al año, en la Semana Santa, llevar ahí al santo y eso es mortificación. Eso no tiene nada que ver con la mortificación. La mortificación del pecado, el cada día muero del apóstol Pablo, es comenzar a negar el orgullo, comenzar a negarse a sí mismo, comenzar a decir no a la carne. Eso es la mortificación de la que habla el apóstol Pablo. Hay una ilustración que me vino a la mente al estar estudiando para esto, no es una ilustración mía, la escuché de otro pastor. Pero imaginemos que cuando Cristo te salvó, tú tenías, lo podemos ilustrar como que tú tenías antes de ser salvo un jardín que estaba hecho un desastre, un jardín, de muerte, un jardín que ahí había esqueletos, un jardín que ahí había basura, ahí había excrementos, un jardín que había maleza hasta 1,5 metros, un jardín con cardos, con malas hierbas, con zarzales, con plantas hasta venenosas, horrible, lo peor que puedes pensar de ese jardín. Y cuando fuiste salvo, vino Cristo, entró al jardín y comienza a acabar, comienza a limpiar eso, comienza a arrancar, comienza a quitar, y cuando llegas ahí, no te crees que ese es el jardín que tú tenías. Ha cambiado drásticamente, ahora es un jardín precioso. Ahora hay césped, ahora hay unos rosales estupendos, ahora hay unas flores de todo tipo. Hay una fuente incluida ahí, sale el chorrito de agua, hay un caminito, un jardín precioso. Antes era un jardín muerte, horrible, podrido, y ahora es un jardín precioso. Y Cristo te dice, esto es el cambio que produce en tu vida. Pero Cristo entonces te da la azada y la pala, y tú dices, bueno, pero si esto está perfecto, aquí no hay nada que hacer. Y descubres que a las 2 semanas, ese cardo que siempre había salido, comienza otra vez a salir. ¿Pero qué pasa aquí? Y comienzas a ver que hay otras cosas que empiezan a ocurrir, que viene un poco de viento y esto ocurre y se cae el rosal y hay que volver a ponerlo otra vez. Comienzas a ver que hay que hacer un trabajo ahí. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Habéis muerto al pecado y habéis resucitado con Cristo. Cristo ha hecho este cambio tremendo en el jardín de vuestra vida. Ahora, coge la pala y la azada y manténlo. Y manténlo como Cristo lo ha hecho en tu vida.
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, dice ahí el versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. En Romanos 6 lo dice también de una manera muy expresiva. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, si el viejo hombre ha sido crucificado, ya no puede reinar. No puede. Y para darnos una promesa, en Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Por un lado tenemos un mandato y por otro lado tenemos una promesa. Tenemos el mandato que dice Cristo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Haced morir lo terrenal en vosotros. Buscad la santidad cada día. Pero por otro lado tenemos la promesa que Dios dice, el pecado no se va a enseñorear del cristiano. El cristiano va a vivir en santidad. Y esa es la promesa y el mandato que tenemos. No podemos decir, pues como Dios ha dado la promesa de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, yo no tengo que hacer nada. No, porque está el mandato por el otro lado. Dios dice, sí, tú tienes que participar y tú eres responsable de limpiar tu jardín. Pero cuando nos ponemos a quitar ese cardo que ha salido en el jardín, vemos que Cristo mismo, que limpió nuestro jardín cuando nos salvó, Cristo mismo es el que nos está ayudando a sacar ese cardo. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Él nos salvó y ahí Él lo hizo todo. Pero en la santificación, Él obra con nosotros. Él obra con nosotros. Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Aquí se nos da una lista en el versículo 5. Y no son cosas que solo ocurrían en Colosas hace 2000 años, son cosas que ocurrían también aquí. Colosenses 3, versículo 5. Aquí se da una lista de pecados y dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, aquel que está sin Cristo, todas estas cosas dominan en su vida y todas estas cosas son la causa de que vendrá la ira sobre ellos. Pero el cristiano no domina estas cosas sobre ellos. Pero si el cristiano tiene que luchar contra estas cosas. Versículo 5, ¿qué dice en la lista? Dice, haced morir lo terrenal, primera cosa que se nombra, fornicación. La palabra allí en el griego es la palabra porneia, que es una palabra de donde viene la pornografía. Todas estas cosas no pueden dominar en la vida del cristiano, pero el cristiano tiene que estar luchando contra todas estas cosas, porque estas cosas van a atacar, sí, van a molestar en la vida del cristiano, pero el cristiano no puede ni va a dejarse dominar por estas cosas. Si alguien vive continuamente en fornicación, con pornografía, cualquier tipo de estos tipos de pecados de inmoralidad, la Biblia dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Pero sí que es verdad que los cristianos tienen que luchar contra estas cosas. No significa que cuando eres cristiano ya no lucharás contra esto. Habla luego también de impureza, que la palabra también significa falta de limpieza. Habla de pasiones desordenadas. Dios quiere que nuestras pasiones estén ordenadas en lo bueno, pero muchas veces nuestras pasiones, nuestros afectos, la pasión que tenemos por algo es desordenado. Y luego habla de malos deseos. Malos deseos, la palabra deseo es la palabra para codicia, y por eso dice malos deseos. Y por eso el último mandamiento es no codiciarás, y habla de la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, los animales de tu prójimo, no codiciarás esas cosas. Porque hay una codicia, si se puede decir así, hay unos deseos que pueden ser buenos. Incluso Cristo en la última cena dijo, cuánto he deseado, la misma palabra que aquí, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros. Pero hay unos deseos que son desordenados, de aquellas cosas que no te corresponden. Y esos deseos, dice, eso hay que dejarlo. Ay, pero yo solo lo deseo en mi mente y no hago nada. No, tienes que luchar contra todos esos deseos. Y luego aparece también la palabra avaricia. ¿El cristiano puede ser dominado por la avaricia? No. No puede ser dominado por la avaricia, porque el viejo hombre ya ha sido crucificado. Pero el cristiano lucha con la avaricia, sí. El cristiano va a tener luchas con la avaricia. El joven rico que vino a Cristo, la avaricia fue su ídolo y por eso se alejó de Cristo. Dejó que la avaricia le dominara y por eso acabó totalmente lejos de Cristo. Pero el cristiano por eso tiene que hacer morir a la avaricia en su vida. Y nos dice después la avaricia que es idolatría. Ahora, en esta Semana Santa es muy fácil, como cristianos evangélicos,
pues decir, no, yo no adoro imágenes. Dios ha prohibido las imágenes, no quiere que le adoremos en imágenes y yo nunca adoraría imágenes. Yo nunca tendría una estampita de un santo o de una virgen. Pero puede ser que no tengas la estampita en la cartera de San Rafael, de San Roque o de San Francisco, pero quizás adoras a otras estampitas que sí que llevas en la cartera. Esas estampitas que pone San Dinero. Esas sí que las adoran muchos, fácilmente. Y aquí dice, haced morir a lo terrenal en vosotros. Y la avaricia es una. Y muchas veces entra fácilmente en la vida del cristiano. Entra incluso más fácilmente que otras cosas. Dice, pero al final, ¿la avaricia qué es? Idolatría. Idolatría. ¿Vale que no estés adorando a un santo, ni a una virgen, ni a un dios Baal? Pero estás adorando al Dios que es adorado por tantos siglos, que es el Dios Mamón, como dice el Nuevo Testamento, el Dios del dinero. Y a ese Dios lo sigue adorando mucha gente. Y cuidado que nosotros, como cristianos, aquellos que hemos muerto al pecado, resucitado con Cristo, tenemos que seguir haciendo morir, sacando esos cardos que van saliendo en el jardín. ¿Cuándo salen? Sacarlos pronto, porque si no, se pueden convertir, como dice aquí, en idolatría. Y luego nombra a otros en el versículo 8. Dice, también dejad estas cosas, ira, enojo, cuidado con la ira y el enojo, malicia, blasfemia, cuidado con las palabras que decimos. ¿Has llevado cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Has llevado cuidado de si las palabras que dices son palabras que le agradan a Dios? ¿Son palabras correctas? ¿Son palabras que ofenden? ¿Son palabras sucias y vulgares? ¿Cómo hablamos? Palabras deshonestas de vuestra boca, también hay que llevar cuidado. Ay, pero es que yo siempre he sido muy exagerado. La exageración es mentira. Que no sean palabras deshonestas. Y luego dice, no mintáis los unos a los otros. Así es como vive el cristiano. Ahora, el cristiano tiene que hacer morir estas cosas. Estas cosas no van a dominar en la vida del cristiano, pero sí que van a ponerte la zancadilla. Sí que van a causarte problemas. Y debes luchar y hacer morir todas estas cosas. Para acabar, quería hacer una última ilustración que es bien clara en los últimos versículos. Y con esto acabamos. Y es la ilustración de un vestido. Imagina a alguien que está vestido con harapos, con trapos sucios, como dice la Biblia, trapos de inmundicia. Alguien que la ropa está tan sucia, que huele tan mal esa ropa. Hay agujeros por todos lados, hay bichos, hay ropa podrida por todos lados. Eso es como estábamos tú y yo antes de ser salvos. Así estaba nuestra vida entera. Pero cuando Cristo te salvó, te quitó esa asquerosidad de ropa que llevabas en tu vida. Se la puso Él mismo allí en la cruz. Se la puso Él que no merecía llevarla, Él que era justo y santo, pero se la puso Él mismo y te dio a ti, al creer en Él, te dio su vestidura perfecta de justicia. Vestido blanco y resplandeciente. Mira lo que dice el versículo 9 de Colosenses 3. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La ilustración es distinta aquí. La ilustración es de que cuando fuimos salvos, ese viejo hombre sucio, esa ropa sucia, fuimos desvestidos de ese viejo hombre. Y dice después, versículo 10, y revestidos del nuevo. No solamente se nos quitó ese viejo hombre, sino que se nos vistió de la ropa de Cristo. Y es lo mismo que veíamos antes, fuimos muertos al pecado, muertos con Cristo y resucitados con Cristo. Él me quitó mi ropa sucia y me dio su ropa, su túnica de justicia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que manchamos la ropa. Ayer estaba comiendo con mi familia, estábamos comiendo toda la familia, y siempre le digo a mis hijos, cuidado que no os manchéis, porque muchos de nuestros hijos pues son dados a mancharse bastante. Pero ¿quién es el que se manchó? Yo. Pensaba que no me iba a manchar y voy a coger algo de comida y ¡pum! Me mancho y bien manchado, y encima con aceite, que eso a ver si se va. Y a veces nos pensamos, no, yo no me voy a manchar, yo voy a estar bien, y lo pensamos espiritualmente.
Pero no importa cuánto tiempo lleves en el Señor, no importa cuántos años tenga yo, aún me mancho. Y no importa cuántos años lleves en Cristo, aún te manchas, aún te manchas. Manchamos esa vestidura que nos ha dado. No llegamos a donde Dios nos dice que deberíamos hacer. No hacemos lo que Él nos dice que deberíamos hacer y pecamos. Y a veces nos manchamos tanto que decimos, pero este es el vestido viejo o este es el nuevo. Podemos llegar a dudar. Así que debemos ir limpiando ese vestido que se nos ha dado. Y no lo dejes hasta que tengas muchas manchas y ya lo pongo en la lavadora. No, cada mancha. Cada mancha, Señor, límpiame. Señor, perdóname. Límpiame de mi pecado. Porque si confesamos nuestros pecados diariamente, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para limpiar esa vestidura que Él nos ha dado. Debemos ir limpiándola. Y Dios ha prometido que eso ocurrirá. Mira el versículo 10. Él nos ha revestido del nuevo, pero mira lo que dice del vestido nuevo. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una vestidura que se va renovando. Que se va renovando hasta que llegue a la altura de la perfección de Cristo. Cuando estemos en el cielo por toda la eternidad. Esa es la vestidura que Dios nos ha dado. Nos ha revestido del nuevo, pero va renovándose hasta el conocimiento pleno. Va limpiándose esta vestidura. Así que dices tú, bueno, menos mal, ya está. Dios lo limpia, yo no tengo que hacer nada. No, claro que tienes que hacer. Ven conmigo al versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Dios te ha dado esa vestidura, que tú muchas veces la manchas, pero va renovándose hasta el conocimiento pleno. Y esa obra que hace Dios de ir renovándola, ir limpiando esas manchas de pecado que tú metes en tu vestidura, esa obra la hace Dios, pero te quiere a ti activo en esa obra de santificación. Vestíos, pues, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y aquí da una lista de todas las cosas con las que debemos vestirnos. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El ejemplo es Cristo, y Cristo te quiere ver activo en ir vistiéndote de esta vestidura de santidad. Él lo va a hacer, pero lo va a hacer a través de ti. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La vestidura del cristiano irá renovándose, pero Dios quiere que tú seas responsable en vestirte cada día de lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Que seas más y más como Cristo. Que tu vestidura se parezca más y más y más a la de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Y a eso debemos aspirar y eso debemos buscar cada día. Cristo ha resucitado. Cristo murió y ha resucitado. Si tú eres salvo, si tú eres creyente, tú también moriste con Cristo cuando fuiste salvo. Tú también resucitaste con Cristo cuando fuiste salvo. Pero Dios quiere que cada día tú estés haciendo morir cada vez más al pecado y buscando cada día más y más la vida de Dios, la vida en Cristo. Lo quieren más y más y más. Y quizás tú estás aquí y tú sí sabes de que Cristo murió y de que Cristo resucitó, claro que sí, eso se celebra en Semana Santa, y tú lo crees, dices, sí, yo estoy seguro que Cristo fue un personaje real, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Vale, pero saberlo no es suficiente. Saberlo como un acontecimiento histórico no es suficiente. Incluso creer en la resurrección, en el milagro de la resurrección de Cristo, no es suficiente. Debes confiar toda tu vida a ese Cristo muerto y resucitado. Y al confiar toda tu vida a Él, entonces tú también experimentarás morir al pecado y nacer de nuevo con Cristo. ¿Has experimentado ese nuevo nacimiento? ¿Has experimentado ese muerto al pecado que ya no domina sobre ti y ese nacer con Cristo para que Cristo sea tu Señor? Si no, por favor, haz las cuentas con Dios hoy. No lo dejes para más tarde. Porque Dios quiere que vengas a Cristo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias